En Sin Distancias les proponemos ahora centrarnos en una investigación antropológica sobre la migración, un fenómeno social de gran trascendencia en el mundo contemporáneo que está favoreciendo cambios socioculturales significativos, tanto en las sociedades emisoras como en las receptoras. En el estudio de este fenómeno contemporáneo, sus dinámicas y consecuencias, la antropología está aportando significativas aproximaciones desde investigaciones etnográficas. Hoy nos acercamos a una de ellas sobre el acceso a la residencia de inmigrantes en situación irregular en Argentina. La profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Carmen Osuna, ha invitado a su autor, Emilio Tevez, profesor de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos estén escuchando. Tengo el placer de estar acompañada hoy por Emilio Tevez. Muchas gracias, Emilio, por aceptar la invitación y acompañarme en este programa de radio. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí presente. La verdad que cuando nos pusimos en contacto y me contaste el tema de tu tesis doctoral, me pareció súper interesante para todos los escuchantes en general, también para las personas que cursan antropología. Bueno, en particular, esto es la radioantropología. Es un tema sobre el acceso a la residencia de inmigrantes en situación irregular. A mí me interesa, el tema me parece muy complejo, pero además me interesa en particular porque lo abordas desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista educativo. Normalmente nos solemos pensar educación más vinculada a escuela, aunque es algo que la antropología, por supuesto, discute, pero a mí me parecía muy interesante traer tu propuesta para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, para que nos puedas explicar un poquito. No sé si puedes contar un poco cuál era tu objeto de estudio, cuál es el tema. Sí, particularmente el tema de interés de la tesis de doctorado tiene que ver con poner, digamos, en escena la definición socioantropológica de educación, que es utilizada en general en Argentina, que tiene que ver con que todas las sociedades proveen a sus integrantes de criterios y entrenamientos que definen a la persona entendida, digamos, que nos definen en el contexto en el cual estamos como ciudadanos, por ejemplo. Y particularmente esa definición me atrapó mucho porque una de las cuestiones que planteaba era que la educación no solamente ocurre en la escuela, que la escuela es una forma particular de educación y existen muchísimas otras formas de educación. Me quedo un tanto obsesionado con esa definición en el sentido de que en lo personal considero que tiene un enorme potencial para comprender sobre todo las instituciones que nos rodean. Y, digamos, releyendo esa definición, justo estoy haciendo una experiencia posterior a la entrega de tesis en la etapa de grado en Canadá, en Quebec, y estaba en el tapete, por decirlo de alguna manera, la discusión sobre la integración de inmigrantes. Un tema muy trabajado en Canadá y particularmente en Quebec, que es una zona que solicita el ingreso de inmigrantes. Ahí realizo trabajo de campo en una institución de integración de inmigrantes junto a una población colombiana de refugiados. Eso en el 2008. Y cuando vuelvo a Argentina, la idea es continuar con la investigación, ya pensando en la etapa doctoral, y ahí es donde viene, digamos, toda una complejidad que fue inesperada, que tenía que ver con vincularme a poblaciones migrantes y continuar haciendo el trabajo que estaba haciendo en Canadá. Sin embargo, el contexto en Argentina y particularmente en la ciudad en la que yo vivo y realizo mis investigaciones es la ciudad de Olavarría, que está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad intermedia, 130.000 habitantes. No existían las instituciones que sí había en Quebec. Entonces, me encontraba con una, ausencia de vinculación que en Quebec había sido resuelto a través de esta institución. Yo me presento a esta institución y ella me hace de intermediaria entre mis intereses de investigación y el grupo.
En Argentina... El grupo de personas, se entiende, que estaban tramitando el tema de la residencia. En el lugar, digamos, en Olavarría en general, esas actividades las realizan asociaciones de residentes. En general en la provincia de Buenos Aires es así. Hay un informe de la Universidad del Centro que al hablar del acceso a derechos de poblaciones migrantes, sobre todo, digamos, se centra y plantea que es a través de las asociaciones de residentes que esto ocurre, lo que es todo un tema, porque, digamos, si vos sos un inmigrante de una nacionalidad y esa asociación de residentes no existe, tu situación queda un tanto a la deriva. Digamos, en ese sentido, digamos, ya hablando, digamos, un poco de la investigación, digamos, generó un desafío metodológico que tenía que ver con vincularse a estas poblaciones. Porque digamos, Emilio, que entonces, por lo que estoy entendiendo, es que las personas que están en situación irregular en tu ciudad, si quieren tramitar el tema de la residencia, no tienen apoyo institucional. No es que aquí lo tengan, aquí hablo por España /Madrid, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido de que es difícil, ¿no? Que es una de las cosas que tú pones, por lo que te he leído, en el tapete, ¿no? O sea, lo complicado que es gestionar, ¿no? y los modos en los que se van sucediendo, de alguna manera, entre comillas, fracasos, ¿no? Que es como una especie de carrera del desaliento. Yo, bueno, lo he vivido en primera persona con una amiga que también ha pasado esto aquí en Madrid, y entonces, pero la manera en la que tú etnografías, digamos, todo ese proceso, y entonces lo hacen a partir de lo que estás diciendo, asociaciones, no en ningún tipo de institución oficial o institución del Estado. Sí, a ver, en el medio de la investigación apareció una institución que justamente era producto de unas políticas que en ese momento estaban en el gobierno anterior, que tenía que ver con un centro de acceso a la justicia, y una de sus iniciativas tenía que ver con el acompañamiento de inmigrantes. Digamos, eso fue un descubrimiento para la investigación. Digamos, hasta ese momento, las personas con las que me vinculaba y estaban en esa situación, que como decís vos, generalmente, digamos, la gente en situación irregular es gente en situación de desigualdad social, porque es un trámite que implica viajes a ciudades más importantes, porque implica una coordinación entre diferentes instituciones, significa solicitar de determinada forma toda una serie de documentaciones que en principio implican saber leer y escribir, y también el uso de un ordenador, como le dicen aquí, o el uso de Internet, que para quienes realizan esas actividades diariamente es una cuestión normal y común utilizarla, pero para quien no tiene acceso a ese tipo de servicios, a ese tipo de prácticas, resulta un desafío que sí, generalmente terminaba en el fracaso. Entonces, este Centro de Acceso a la Justicia con el cual nos vinculamos, digamos, desarrollaba toda esta serie de actividades y facilitaba el proceso de investigación, de obtención de la residencia en el caso de los migrantes. Pero había que descubrir la institución, porque una de las cuestiones que me llamaban la atención al hacer trabajo de campo es que son poblaciones que incluso opacan su propia condición, su propia, digamos, situación de irregularidad. Claro, supongo que por todo lo que puede conllevar, ¿no? Ser irregular. Sí, y creo que eso no es... me animo a decir que no solo tiene que ver con el contexto. Nadie va por la calle diciendo soy irregular o no tengo la documentación. Incluso uno hasta podría llegar a pensar que ese tipo de situaciones son estigmatizadas, digamos, generan ciertas formas de discriminación. Que lo son, ¿no? Es decir, entonces, bueno, digamos, esto me lo contaba quien en su momento fue presidenta de la Asociación de Residentes Bolivianos. Ellos tienen un contacto con la Dirección Nacional de Migraciones allá por el 2009, para que la Dirección Nacional de Migraciones, digamos, lleve adelante una visita a la ciudad para contestar consultas y preguntas que tenían que ver con el tema, porque, bueno, ir hasta la Dirección Nacional de Migraciones implica un viaje, pasaje, etcétera. Digamos que no todo el mundo tiene accesos y posibilidades.
Y ella estaba muy sorprendida de que habían invitado a mucha gente que le decía que no tenían problemas con la documentación, pero el día en que llega la Dirección Nacional de Migraciones van. Uh-huh. Y ahí se empiezan a dar cuenta de que mucha gente que decía que tenía sus documentos en perfecto orden, no era así. Digamos, había mucha gente que por distintos motivos se había guardado esa información. Digamos, lo que implica, digamos, todo un desafío llegar a estas poblaciones que además, digamos, llevan adelante sus vidas en contextos muy difíciles y complejos. Y que incluso, esa es una de las cosas que me interesó plantear en la investigación. En el mismo fracaso, uh-huh, por obtener, digamos, la residencia, en el mismo fracaso, se produce diferentes tipos de aprendizajes, uh-huh, que tienen que ver con que la persona en algún momento toma la decisión de que ya no es necesario tener esa documentación y en esa decisión, digamos, las personas producen toda una serie de argumentos, uh-huh, discursos de justificación, le llamo en la investigación, que tiene que ver con poder comprender la situación en la que se encuentran y poder seguir llevando adelante, digamos, sus vidas. Uh-huh. Lo que, digamos, en principio genera la decisión de, bueno, no podemos hacer estos papeles, no los vamos a hacer, y es en este contexto y en esta situación en la que vamos a desarrollar las estrategias que podamos para subsistir. Uh-huh. Y esto, bueno, genera la decisión digamos, la decisión de acceder a puestos laborales que son, digamos, muy precarios, sin ningún tipo de ayuda social. Una de las cosas que pasaba con estas familias con las que me vinculaba tenía que ver con el deseo constante de poder acceder a una beca, uh-huh, a un subsidio. Y la normativa en ese sentido planteaba que una vez obtenida la residencia tenían que pasar 3 años para poder solicitar un subsidio o una ayuda social. Esto como una suerte de castigo que genera el aparato institucional para quienes no acceden a la situación uh-huh, regular, digamos, planteando de antemano como si esa decisión fuera una suerte de capricho de la persona, sí, digamos, de no querer hacer el trámite de residencia por una cuestión caprichosa. Sí, de capricho. Entonces aparecían toda esta serie de castigos que, bueno, afortunadamente en los casos que relevamos se tuvo en cuenta que esta gente estaba hace 6 años en el país. Uh-huh. Una de las familias que fue con la que más vinculación tuve se había ido de Chile por el terremoto que había ocurrido en el 2007. Y cuando recién obtienen la residencia habían pasado 5 o 6 años. ¿Cuánto tiempo estuviste acompañando a estas familias? Con varias familias tuvimos acercamientos y relevé sus trayectorias, sus experiencias a través de entrevistas y particularmente pude experimentar el proceso con 2 familias. Ajá. Una señora de República Dominicana y otra señora de Chile. Uh-huh. El primer caso no logramos obtener la residencia, uh-huh, y el segundo caso sí. Porque tú estuviste acompañando en todo este proceso, también de alguna manera facilitando, no sé si es la palabra, como colaborando, sí, ¿no? Para sortear, digamos, estos obstáculos, se podría decir. Sí, y digamos, resultó un trabajo reflexivo interesante porque tenía que ver con acompañar un proceso, registrarlo. Digamos, mi participación era como antropólogo social, uh-huh, y, digamos, pero al mismo tiempo, bueno, también estaba de alguna forma realizando el acompañamiento. Uh-huh. Entonces, era como una experiencia que todo el tiempo tenía que estar siendo repensada a los fines de, bueno, poder lograr la investigación y al mismo tiempo que las personas obtengan la residencia. Uh-huh. Digamos, esto en principio queda como un planteamiento dentro de la investigación que tiene que ver con, en este proceso educativo que de alguna manera describo, digamos, el acompañante no tiene que hacer los trámites por la persona, sino que tiene que generar las condiciones, uh-huh, para que la persona pueda apropiarse de las situaciones en las que se está desarrollando esa experiencia.
Por eso el valor de la cuestión educativa y de hacer visible esta cuestión educativa en este tipo de procesos de trámite. Porque en cierta forma, un poco con la experiencia de esta mujer chilena, fue muy interesante en el sentido de que ella empezó, me acuerdo de la primera entrevista, ella me dice, no, mira, yo no sé nada, yo no puedo hacer esto. Incluso ella dice, esto lo tiene que hacer mi marido. Yo no sé nada, no sé cómo se hace esto. O sea, incluso expresaba muchos temores respecto a viajar a otra ciudad. Digamos, toda una serie de temores que al desarrollarse la experiencia, ella empezó a redefinir. Para mí un momento muy importante de esa experiencia fue el día que ella decide viajar sola. Que ella, digamos, dice, bueno, no, si había que volver al consulado porque, bueno, en estos procesos pasan muchísimas cosas que las instituciones no tienen en cuenta. En términos etnográficos, lo que aparecía era la Dirección Nacional de Migraciones dividiendo el proceso en 3 etapas y señalando toda una serie de actividades que había que hacer. A través del trabajo etnográfico, las actividades se multiplicaron muchísimo. Incluso la Dirección Nacional de Migraciones establece una linealidad en el proceso y a través del trabajo etnográfico también se podía ver que a veces había que hacer la actividad más de una vez. Claro. Porque a veces las máquinas no funcionaban, porque a veces había que llevar un papel que no se había informado, porque a veces se llevaba el papel, pero por algún motivo había que volver de vuelta porque ese día no se podía hacer el trámite. Lo que viene a ser, digamos, no sé si se puede decir el tiempo cotidiano o lo cotidiano frente al tiempo institucional o burocrático, ¿no? Que marca de alguna manera unas fases muy estáticas, pero luego, pues evidentemente no es así. Exactamente. Y digamos, con todas esas complejidades, la inmigrante, digamos, empezó a apropiarse del proceso. Y eso, apropiarse del proceso en este caso significó que era posible. En un momento ella, digamos, pasó de ver un imposible, de que toda la vida iba a ser un inmigrante en situación irregular, a creer que el trámite era posible, que lo iban a lograr. Todo esto que me estás contando, Emilio, de alguna manera, yo que me dedico más a temas de escuela y también a temas de racismo, me está recordando, no sé si conoces a Ryan, una persona que trabajó mucho en racismo, con su teoría del blaming the victim, ¿no? Culpar a la víctima, o sea, de qué manera las instituciones o el sistema consigue que la persona, digamos la víctima, se culpe, ¿no? Yo no puedo, yo no sé, ¿no? Es decir, esa manera de de culpabilizar a una persona y el sistema, de alguna manera, no sé cómo decirlo, lavarse las manos, ¿no? Es decir, cuando en verdad lo que estamos viendo es de qué manera la institución o este sistema en particular para conseguir la residencia está montada de alguna manera para crear, o no sé si crear o mantener un nivel de dificultad, digamos, para conseguirlo. Entonces, como las personas de alguna manera al final terminan como legitimando o respaldando o justificando su propia exclusión, ¿no? Culpabilizándose a ellas. Sí, es tremendo, ¿no? Sí, sin duda. Eso que vos estás comentando lo experimenté, digamos, en las situaciones de acceso. Ahí me pareció muy importante el aporte de Judith Kallman, que es una investigadora que trabaja en México, y ella particularmente trabaja con el acceso a la lectoescritura. Sí. Y entonces, digamos, plantea en torno a la categoría de acceso, la vincula a la categoría de disponibilidad. Y ella lo que dice es que no es lo mismo que una institución brinde disponibilidad que brinde acceso. Ya. Y plantea como ejemplo, digamos, la cuestión de las bibliotecas. O sea, una ciudad puede tener bibliotecas, pueden haber los mejores libros, pueden, digamos, tener un montón de recursos, pero eso es disponibilidad. Está la disponibilidad de las bibliotecas. Eso no significa que la gente acceda a esas bibliotecas. Que cualquiera, entre comillas, tenga acceso, ¿no? esas bibliotecas. En el caso de la obtención de la residencia, lo que relevé era que la institución lo que ofrecía era la disponibilidad que había que tener, digamos, a través de publicidades, etcétera, mostraba qué disponibilidad había que tener para lograr la residencia. Entonces, digamos, el mecanismo se traduce en que el inmigrante
lee esos requisitos, lee esos criterios, y a partir de ese conocimiento establece qué nivel de disponibilidad tiene esta persona para lograr y obtener la residencia. Lo que no garantiza el acceso. O sea, claro. La disponibilidad tenía que ver con tener dinero para realizar viajes, poder participar en diferentes instituciones, tener conocimiento sobre lo que quería decir cada trámite o sobre cuestiones administrativas en torno a la obtención de los documentos. Tenía que ver con tener además más dinero porque tal vez había que volver y repetir ciertas tramitaciones. Entonces, lo que no generaba el trámite eran condiciones de acceso. Y pasaba lo que estás planteando vos. El inmigrante, al ver que no tenía esa disponibilidad, decía, bueno, nosotros no podemos hacerlo, esto es porque es una cuestión nuestra. Claro, se estaban culpando. No es la institución, somos nosotros que en este momento no podemos, ya podremos. Y ahí es donde, digamos, resulta interesante lo que plantea Judith Kalman, que tiene que ver con generar condiciones de acceso y de apropiación por parte de las personas. Y en una sociedad democrática, las instituciones tienen la responsabilidad de generar esas condiciones de acceso, no solamente de generar situaciones de disponibilidad, porque el acceso a la documentación y a estar en situación irregular, es una obligación del Estado de que eso ocurra y es un derecho del inmigrante de estar, en esa situación. En este momento en Argentina estamos viviendo situaciones de xenofobia importantes, sí, como aquí, de expulsión de inmigrantes, bajo un argumento que lo que plantea es justamente la responsabilización, de las poblaciones migrantes por estar en esas situaciones. Esto no es así. Culpar a la víctima, ¿no? Es que a mí ese me parece un argumento muy potente, ¿no? Por lo menos yo que trabajo temas de racismo y todo lo que nos estás contando está directamente relacionado con cuestiones de racismo al final, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con estados, que no se hacen cargo del rol que deben tener y que además deben generar mayores instancias para producir ampliación de derechos. Esto, a veces es entendido como una cuestión de buena voluntad o de generosidad, y en realidad tiene que ver con establecer iniciativas que incluso vayan en contra de situaciones de ilegalidad a la que las personas, no le quedan otra opción ante la situación de desigualdad y de dificultad en la que se encuentran, de acceder a esos mecanismos de ilegalidad. A las redes de trata de personas, a las redes narcos, les conviene que las personas estén en situación irregular. Eso estaba pensando, ¿no? Que hay que ver hasta qué punto, claro, esta exclusión se reproduce y se mantiene. Es decir, que nada es... Mira, uno de los datos es que en Argentina las poblaciones migrantes, las mujeres migrantes que están en la cárcel, la mayoría están por ser, entre comillas, mulas. Mulas quiere decir que son las personas que llevan la droga a través de las fronteras y que son las, primeras víctimas de Aquí te diré sistemas. Que un alto porcentaje también. Bien. Eso tiene que ver con un Estado que no promueve la regularidad de esas personas y que lo que termina generándose es la reproducción de estos sistemas en donde los inmigrantes son los primeros vulnerables. Muy bien. Emilio, me quedaba, tenemos que terminar, nos quedan unos minutitos. Y antes me apunto de aquí que no se me olvidara, ¿no? Porque me apetecía o me interesaba mucho hablar de esto, de cómo se produce y reproduce la exclusión, culpar a la víctima, pero se había quedado la idea de cómo esta mujer se apropia, de los procesos. No sé que creo que al final nos decías que consigue la residencia, no sé si en ese sentido se puede hablar de la capacidad de agencia, ¿no? De esta mujer, de cómo finalmente... luchando contra el sistema, ¿no? Con ejerciendo esa agencia, consigue. No sé si nos podrías, por terminar, con con una historia,
decirte, no sé si en positivo, ¿no? No quisiera yo poner la etiqueta de final feliz, porque nunca se sabe, ¿no? No sé hasta qué punto conseguir o no conseguir la residencia cambia mucho la vida de estas personas, ¿no? Esa también es una duda que nos queda, porque, bueno, pues todos estos mecanismos de discriminación quizá es un hito, ¿no? Conseguir la residencia, no sé hasta qué punto eso cambia la vida, ¿no? Entonces, no sé si podrías terminar con una reflexión en ese sentido, ¿no? Cómo se apropió esta mujer ¿no? Cómo fue ese proceso etnografiado y bueno, si tienes noticia de qué supuso finalmente conseguir la residencia. Bueno, en principio, para las personas sí significa un cambio en la vida. Recuerdo llegar a su vivienda, ellos vivían a las afueras de la ciudad, una vivienda muy precaria. Llego y tenían todos una gran felicidad porque habían llegado los documentos. Digamos, ¿esto significa que mejoró su condición social? No lo sé, pero a su visión, a su experiencia, haber obtenido los documentos significó muchísimo. Digamos, uno de los documentos que habían llegado eran de una de las niñas, sí. Y el papá cuenta que ahora él iba a estar tranquilo porque justo la niña iba a hacer un viaje recreativo con la escuela, y la niña iba y no tenía documentos. Entonces para ellos era una gran preocupación que sus hijos, sus hijas pudieran salir, y tener el documento significa que, digamos, ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación, el documento ya implica, digamos, una información que es sumamente relevante. Y este papá decía la tranquilidad, digamos, que eso había generado. O sea que, digamos, desde ahí ya implicaba un cambio. Sí. Una de las cosas que siempre contaba la inmigrante era que no podía acceder a un trabajo, entre comillas, en blanco, se dice, que tiene que ver con una situación de tener obra social, de tener jubilación, de tener aportes, porque no tenía documento. No la contrataban porque no tenía documento. Bueno, con el documento ahora tenía otras posibilidades, y aparte esta cuestión de acceder a una ayuda social, digamos. Eso, o sea, que sí que al carnet hospitalario, o incluso recibir el boletín de calificaciones. Fíjate. Digamos, porque en ese momento teníamos una ley migratoria muy importante que permitía a inmigrantes que no tenían documentos, por ejemplo, que sean aceptados en cualquier escuela. Pero también hay que saber que en algún momento las escuelas deben entregar el boletín de calificaciones o el certificado de finalización de cursos, y para eso necesitaban los documentos. Entonces, digamos, cosa más contradictoria, ¿no? Bueno, si te estoy entendiendo. Sí, bueno, hay toda una serie de que aquí también pasa, que tiene podríamos que ver, estar hablando horas. Sí. Ahora, para lograr todo eso fue un enorme desafío, digamos, un poco el registro que realizo evidencia de toda una serie de desafíos que este inmigrante tuvo que atravesar, incluido el marido. Sí. A mí me llama mucho la atención que digamos, al principio del proceso él tenía mayor protagonismo y era muy crítico con las instituciones que no le permitían obtener la residencia, y ella, al empezar a realizar la experiencia de obtener la regularidad, con el tiempo empieza a tener mayor participación. Porque, bueno, la misma situación hacía que no solamente el marido, había otros actores que aparecían y decían, no, ¿para qué estás haciendo ese esfuerzo si no sirve para nada? Y ella se antepuso a todo, a los desafíos que establecían las instituciones, por llamar de alguna manera desafío, esto de tener que volver a realizar un trámite, tener que volver por ponerlo con en un palabras niño, amables, claro. ¿no? Digamos, toda esta cuestión de gente alrededor que le decía que, bueno, ¿para qué? Si eso no servía para nada, que no lo iba a lograr, digamos, toda una serie de situaciones a las que ella se antepuso, y de alguna manera, bueno, llevó adelante la obtención de la residencia. Qué bien, pues muchísimas gracias, Emilio, por la invitación. Por esta charla tan interesante. La verdad que enhorabuena por un estudio tan difícil, porque es verdad que no solamente por el tema, sino también por la gestión emocional. Me imagino que no fue fácil en muchos momentos. Así que te agradezco muchísimo la generosidad de haber venido aquí a la radio a compartirlo conmigo, pues con todas las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, y bueno, pues espero que en un futuro puedas volver a acompañarnos y seguir compartiendo sobre este tema o sobre otros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao.
Con estas palabras despedimos a la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Carmen Osuna, y a Emilio Tevez, profesor de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a los dos.